Están iniciando la remoción de algunos establecimientos educativos, 6 específicamente, en donde gracias a Dios y al apoyo del BID, pues este año logramos un aporte de 480,000 quetzales para poder remodelar algunas escuelas que carecían o que el techo, por ejemplo, estaba en malas condiciones. Prueba de ello de que Chatiná primero es una de ellas. Se va a proceder a cambiar el techo de 5 aulas. En Lemoa, de igual forma, se está cambiando el techo, ventanas y puertas, entre otras. Gracias a Dios, pues estamos recibiendo la bendición de tener 480,000 quetzales que vienen como donación para el municipio de Santa Cruz de Quiché. ¿Esta donación se ha hecho ya efectiva? ¿Ya se están haciendo esos trabajos? Sí, efectivamente, ya se está trabajando. Repito, estamos trabajando en Chatiná primero, en Lemoa. Vamos para algunas comunidades de Chujuyú también, en donde se va a proceder a realizar el cambio de techo, de ventanas, de puertas, en algunos vidrios, etcétera. Insisto, creo que en primer lugar debemos de agradecerle a Dios porque recibimos este obsequio, al Banco Internacional de Desarrollo también, porque de ellos viene esta donación que son de 480,000 quetzales. Gracias a Dios que el gobierno nos brindó una ayuda de un cambio de techado, ya que tanto hemos necesitado aquí, hemos anhelado desde este proyecto, ¿verdad? Y gracias a Dios se nos cumplió y ahorita se están haciendo el cambio de techado y se están pintando las aulas también, ¿verdad? Para que se quede bonito, ¿verdad? Y ese es el trabajo que están haciendo aquí en Lemoa. Él está haciendo un trabajo en las comunidades, ¿verdad? Ya que gracias a él, ¿verdad? Que sí nos está dando un apoyo, ¿verdad? Que cuando fuimos a tocar las puertas con él, ¿verdad? Él nos recibió con buena intención de ayudarnos, ¿verdad? Y le damos gracias al señor alcalde. Pues me parece muy pertinente, puesto que pues pienso que su administración siempre se ha enfocado hacia la educación, que es base para el progreso de una población.